no entendéis algo, si veis que en cualquier momento no entendéis algo, pues bueno, no sé si aquí podéis levantar la mano o podéis abrir micrófono, ¿vale? Y en cualquier momento paro y me hacéis cualquier pregunta. Es cierto que Diego ha dicho que tenemos 30 minutos primero de presentación y luego 30 minutos de preguntas, pero por mi parte, Diego, no hay ningún problema. Si queréis, en el momento, porque voy a ir presentando mapas, ¿vale? Del Sahel con distintos problemas que nos encontramos. Entonces, si queréis que pare en algún mapa, paramos y hacéis las preguntas si os parece, ¿vale? Bueno, yo deciros en primer lugar que estoy muy agradecida, que tengo una vinculación especial con el Sahel, porque mi hija es de Mali, bueno, es una hija que adoptada. Entonces he estado en distintos países, no solamente soy una profesora académica que estudia el tema del Sahel desde la universidad, sino que he estado también en el terreno. He estado, igual que Mar, me decía esta mañana que había venido de Níger. No sé si Mar me está escuchando, está aquí presente. Bueno, pues yo también he estado en distintos países del Sahel. Y bueno, muchas veces, como Diego dice que soy experta, yo no me considero experta. Yo siempre digo que los expertos son los que están en primera línea, ¿no?, de batalla en el terreno, ¿no?, los que luchan contra el terrorismo yihadista, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros servicios de inteligencia. Yo, bueno, me gusta decir que soy una estudiosa, una apasionada del Sahel, quizás pues por motivos personales, ¿no?, como el caso de mi hija. Entonces, bueno, sin más, voy a pasar a compartir la presentación, ¿vale? Y me vais preguntando en cualquier momento. No sé si puedo... Sí, ahora. Ahora la veis la pantalla completa, ¿no? Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Veis la pantalla correcta? Vale. Bueno, el título de la ponencia de hoy son riesgos y amenazas en el Sahel y cómo afecta a la seguridad nacional. En este caso, a nuestra seguridad nacional en el caso de España. En España tenemos la Estrategia de Seguridad Nacional, la de 2017, que distingue entre lo que son los desafíos y lo que son las amenazas. En el caso del terrorismo y el crimen organizado, aparecen como amenazas contra la seguridad nacional. Y tenemos concretamente dos estrategias más, que sería la Estrategia de Seguridad Nacional, la lucha contra el terrorismo, y otra estrategia más de seguridad nacional contra el crimen organizado. Entonces, bueno, he hecho un índice, ¿no?, de los distintos temas que vamos a hablar. Lo voy a hacer muy deprisa porque traigo muchas slides y tenemos muy poco tiempo, entonces lo vamos a ir viendo. Entonces, para empezar, ¿qué es el Sahel? Yo no sé si muchos de los que están aquí presentes conocen lo que es el Sahel, pero podemos definir el Sahel como la zona de África que se encuentra entre lo que es el desierto del Sáhara. No sé si veis el puntero del ratón. ¿Se ve, Diego? El puntero sí, entre lo que sería el desierto del Sáhara y la sabana africana. Está formada principalmente por 5 países, que serían Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Todos estos países tienen una característica en común, y es que se encuentran entre los países más pobres del mundo. Y tienen otras características, como es el caso de que, bueno, el cambio climático, bueno, pues está haciendo gran mella en ello, porque si se dan cuenta, bueno, pues la mayoría de estos países, la gran parte de su territorio es desierto. Hay un boom demográfico. La media de hijos aproximadamente son entre 7 o 8 hijos por familia. Y luego nos encontramos, bueno, pues con una serie de conflictos que se producen, que no solamente es la migración que nos llega a Europa a través del Sahel, sino los movimientos migratorios que se producen dentro de lo que son los propios países, ocasionados principalmente, bueno, pues por estos conflictos que hay, que provienen principalmente de estos grupos terroristas que asolan toda esta región, como todos los tráficos ilícitos, el crimen organizado y otra serie de factores que veremos ahora más adelante. A mí este mapa es un mapa que me gusta mucho, que es de nuestro Ministerio de Defensa español, y entonces vemos los distintos países que conforman el Sahel y vemos, bueno, como son países que son débiles, que tienen unas fronteras porosas, donde la mayoría de los estados son estados fallidos, donde, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Mali, el gobierno, fíjense que la capital, Bamako, está aquí, y la mayoría del terreno de todo lo que es la extensión de Mali, pues prácticamente no está controlada
por el Estado. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que todos estos grupos terroristas y todos estos grupos del crimen organizado pues campen a su ancha, bueno, pues por toda esta zona. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un grave problema, nos encontramos que todos estos factores que he comentado antes, el tema de la pobreza, del cambio climático, del boom demográfico, pues hace que nos encontremos con una población que es mayoritariamente joven, que no tiene trabajo y que realmente es víctima de todos estos grupos terroristas. Nos hemos encontrado casos, yo por ejemplo que he estado en distintos países, no solamente del Sahel, sino en el caso de Marruecos, de Senegal, de Gambia, y he estado con ellos en origen. Y veíamos como muchos de estas familias, el principal problema que tenía era poder vivir cada día y sacar a su familia adelante, que la mayoría pues son 7, 8 hijos lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando te encuentras en esta situación, que no tienes esperanza de futuro, que realmente el gobierno no está presente, que son estados fallidos, que no tienes trabajo, no tienes empleo, no tienes educación, pues realmente lo que eres es víctima pues, de estos grupos terroristas o de estos grupos del crimen organizado. Y al final hemos visto casos donde, más que darse casos de radicalización, lo que se han dado casos es donde estas personas lo que se han ido es con el primer grupo que ha llegado, bien sea un grupo terrorista o un grupo del crimen organizado. Luego nos encontramos con la paradoja de que a la vez de que se trata de los países del Sahel se encuentran entre los países más pobres del mundo, son muy ricos en recursos naturales. Tienen minas de oro, de uranio, yacimientos petrolíferos. Entonces, realmente, el problema es que ellos no explotan estos recursos naturales, sino que son otras empresas, otros países, los que se encargan de la explotación de estos yacimientos. Nos vamos a encontrar, bueno, pues otra serie de problemas, como son todas estas flechas, son las rutas migratorias del tráfico de personas, la ruta de contrabando, y aquí se dan todos los tráficos ilícitos, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, todos los tráficos que se puedan dar se dan en el Sahel, porque por lo que comentábamos antes, son estados fallidos donde los gobiernos la mayoría de las veces son corruptos, no controlan gran parte del territorio, y es lo que hace que todas estas flechas que ven por aquí, pues sean la entrada que veremos a través del Golfo de Guinea, pasa por los distintos países y llega a Europa vía Marruecos, que nosotros lo recibimos. Yo que estoy en Málaga, yo estoy por aquí, ustedes están aquí en Portugal. A nosotros decimos que nuestra frontera en África es Marruecos, pero nuestra frontera avanzada es el Sahel. Y evidentemente todo lo que ocurre en el Sahel nos afecta a España, a Portugal y a Europa. Porque luego estos problemas que se generan aquí en el Sahel va a ocasionar que se produzcan grandes desplazamientos de personas que van a seguir las rutas migratorias, que llegarán a Canarias o llegarán vía Marruecos, a Ceuta, Melilla o Andalucía. En este caso nosotros recibimos muchísimos inmigrantes, que luego es cierto que en el caso de España el tema de la inmigración, la mayoría de los casos son inmigrantes de paso, que su objetivo es llegar a Centro Europa o el norte de Europa, pero evidentemente tenemos un gran problema de acogida en cuanto que nos llega. Entonces, ¿cuáles son los principales grupos terroristas que actúan en el Sahel? Bueno, pues principalmente son 4. Uno es Jenin, el otro es el Estado Islámico en el Gran Sáhara. Jenin prácticamente actúa en Mali, es donde actúa, ahora lo vamos a ver los distintos mapas. Estado Islámico en el Gran Sáhara actúa en distintos países. Boko Haram en Nigeria, que no es Sahel, pero es un grupo terrorista que es muy letal, ¿no? Debido a los graves ataques terroristas que produce. Y luego ISWAP. Bueno, este es un gráfico de la afiliación según el juramento de lealtad que han hecho a Daesh o Al-Qaeda. Entonces, en el caso de Estado Islámico en el Gran Sáhara, juró lealtad a Daesh, como el caso de Boko Haram. Y luego, en el caso de grupos que son filiales de Al-Qaeda, pues encontramos a ACMI, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, a Jenin, y hay un caso peculiar que es Muyao, que juró lealtad tanto a lo que es Al-Qaeda como el caso de Daesh. Yo a mis alumnos siempre le digo que siempre hay que decir Daesh, nunca ni Estado Islámico ni ISIS, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos Estado Islámico, le estamos dando una acepción que no le pertenece. ¿Por qué? Porque en derecho internacional, me imagino que ustedes lo saben, para que exista un Estado se tienen que dar varios elementos, que tiene que ser que tiene que tener territorio, población, organización política y reconocimiento internacional. Entonces, si nosotros estamos diciendo que Estado Islámico es un Estado
le estamos dando una legitimidad que no le corresponde. En la época del califato, cuando Daesh ocupó gran parte de Siria e Irak, sí pudimos hablar de que sí tenían cierto territorio, sí tenían cierta organización política, hasta el punto de que tenían un servicio de inteligencia muy bueno, sí tenían población, y de hecho, por ejemplo, de España pues salieron 200 y pico de combatientes a luchar al califato, pero no tenía el reconocimiento internacional, ¿vale? Entonces, por eso siempre yo a mis alumnos les prohíbo que digan Estado Islámico ni ISIS. Siempre hay que decir Daesh, ¿de acuerdo? Bueno, en este gráfico pues vemos bueno, pues todos los ataques terroristas que se han producido en los distintos países que forman el Sahel. Como verán, el caso de Mali, el que mayor ataques terroristas ha sufrido. Mauritania lo está haciendo muy bien, porque si se dan cuenta no ha sufrido ningún ataque terrorista, pero sí es cierto que ya en lo que es la frontera de Mali con Mauritania ya se empieza a conocer, bueno, pues que ya hay grupos terroristas que están intentando infiltrarse para cometer ataques terroristas, ¿vale? Chad también la verdad es que bastante bien, y Níger, pero Mali y Burkina son los dos países del Sahel que se llevan el mayor peso en cuanto a atentados terroristas. A esta gráfica la voy a pasar rápidamente porque lo que hace es una descripción según los grupos terroristas, a qué tipo de personas son las que han sido víctimas, si son personal de las Fuerzas Armadas, si son personal de la administración, si son civiles, si son miembros de organizaciones internacionales. Y luego, en este caso, bueno, pues todas las muertes que se han producido en el G5 Sahel y en los distintos países. Como verán, en Mauritania, 0 atentados, ¿vale? Y que dure muchísimo tiempo. Esta es una infografía donde vemos, bueno, pues todos los ataques terroristas que se han producido desde el año 2015 al 2019 y en este caso en el 2020. Si nos ponemos a analizar, esto es una barbaridad. Cada uno de estos puntitos son ataques terroristas que se han producido y según el color, cada uno de los distintos grupos terroristas que lo han cometido. Esto es una barbaridad, que la mayoría de los casos, por no decir nunca, pues sale en las noticias en televisión. Entonces, ¿cuál es la nota predominante? Que realmente donde se lleva la mayor actividad terrorista es lo que denominamos la triple frontera, que es la zona que es frontera entre Níger, Mali y Burkina Faso, ¿vale? Que veremos más adelante en otra infografía. Bueno, este es el caso de Burkina Faso. En el caso de Mali, bueno, pues es cierto que se han cometido muchísimos atentados terroristas durante muchos años, pero el caso de Burkina Faso es llamativo porque en muy poco tiempo los yihadistas se han hecho con todo el territorio de Burkina y solamente, ahora veremos en otra infografía, Ouagadougou, que es la capital, es lo que ha quedado libre de todos estos ataques, ¿vale? Bueno, esta es otra, donde según los colores se ven los distintos actores, los grupos terroristas, las fuerzas de seguridad, las fuerzas extranjeras, los grupos y las milicias étnicas, vemos, ¿no? Todo, y es esta la triple frontera, la de Níger, Burkina y Mali. Aquí es donde se centra todo lo que son estos grupos terroristas. Esta es una infografía del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, donde, según los colores, el color rojo es no se aconseja viajar bajo ningún concepto. En el caso del naranja, pues, salvo una razón imperativa, se puede viajar, y el amarillo y el verde, pues, una vigilancia normal. Como se darán cuenta, no hay ni amarillo ni verde. O sea, quiere decir que en el caso de Mali, los terroristas se han hecho con todo lo que es Mali, salvo la capital, que es Bamako, y ya empieza a haber problemas lo que es en la frontera con Mauritania, y ya ha habido ataques en lo que es la autopista que va desde Bamako a Senegal. ¿Qué problema hay aquí? Pues que todo lo que es las mercancías que llegan a Mali, a la capital, a Bamako, llegan a través de esta carretera. Y es donde están empezando a actuar estos grupos yihadistas. ¿Qué problema hay? Que si se corta esta carretera que une Bamako con Senegal, Bamako quedaría desabastecida, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un gran problema que están teniendo. La ruta de Calles, por ejemplo, actualmente, y la de Segou, aquí en Segou está habiendo muchísimos ataques.
Y de aquí a Bamako, que es la capital, hay solamente 200 kilómetros, ¿vale? Por lo cual, pues en Bamako empieza mucho a preocupar que no es que se haya llegado a Segou, es que ya están muchísimo más cerca de Bamako, ya estarán a 150 kilómetros de llegar a la capital estos terroristas. ¿Qué otro problema nos encontramos? Pues como Mali es un país, por ejemplo, esta es la triple frontera, que es donde decía que se dan todos los ataques terroristas, si se dan cuenta al norte, en el caso de Níger, de Mali, es aquí, en esta zona donde se dan todos estos ataques terroristas. Entonces, ¿qué problema nos encontramos? Pues que como son estados fallidos, donde la mayoría de sus gobernantes solamente pueden controlar lo que es la capital, Bamako, que estaría por aquí, Ouagadougou, que estaría por aquí aproximadamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la población pues, ha tenido que tomar la arma y se han constituido como grupos de autodefensa. ¿Esto qué ha ocasionado? Pues un montón de civiles muertos en estos enfrentamientos entre los terroristas y los grupos locales que se enfrentan a estos grupos terroristas. Y aquí en este gráfico pues se ve que desde 2016 nos podíamos encontrar, pues no sé qué número será este exactamente, pero son menos de 200, hasta 2021 que llevamos 1.200 muertos en lo que va de 2021 en cuanto a civiles, en el caso del Sahel. Esta también es una diapositiva del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, donde se ve la evolución desde el año 2019. Yo en 2019 estuve aquí, en Bobo-Dioulasso, ¿vale? Y realmente era una zona donde, salvo un motivo importante, no se debía de viajar. Esto era julio de 2019. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando en diciembre de 2019 ya pasó casi a ser zona roja Bobo-Dioulasso. Y a la actualidad, pues prácticamente pues todo lo que es Burkina Faso, bueno, pues ya totalmente desaconsejable viajar porque en toda esta zona pues hay ataques y atentados terroristas, ¿de acuerdo? Es impresionante, de 2019, esto es 2020, ¿eh? De 2019 a 2020, cómo ha caído todo el país en manos de los terroristas. En el caso de Mauritania, esta también es una diapositiva del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Mali quedaría por aquí, por aquí y por aquí. Y aquí estaría Senegal, está la autopista que va desde Senegal a Mali, que preocupa mucho que los terroristas se hagan con ella porque quedaría Mali desabastecida. Entonces, en este caso sí, esta zona es donde les decía que ya empezaba a tenerse conocimiento de que estos grupos terroristas empezaban a tener acceso a través de la frontera para acceder a Mauritania. Por ahora no se ha cometido ningún atentado terrorista. Evidentemente, ¿cuál es el objetivo de estos terroristas? Tener una salida al mar, ¿vale? Si siguen por aquí, ellos están aquí por Mali. Si siguen por aquí Senegal, tienen salida al mar, y si siguen por aquí, por Mauritania, también tendrían salida al mar. Con lo cual, si tienen salida ya al mar, ya es lo peor que nos puede pasar. La amenaza ya sería letal. Porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras Islas Canarias, que estarían muy cerquita. Igual que Islas Canarias estamos recibiendo pues todos los inmigrantes que vienen en patera, pues el hecho de que nos pudieran llegar terroristas vía marítima sería una amenaza total para nosotros. Bueno, aquí le pongo la foto de, bueno, fue horrible para España porque fueron asesinados dos periodistas españoles, David Berian y Roberto Fraile, junto con un cooperante irlandés. Estaban realizando un reportaje, bueno, para la televisión, ¿no?, sobre esta zona de Mali. Y aquí abajo, no sé si se ve, no puedo moverlo, hay una zona que se llama Palma, que hay una reserva natural. Entonces ellos estaban aquí en esta reserva natural realizando bueno, un reportaje. Esta zona de bosque es donde los terroristas precisamente se refugian, y en el momento que ellos lanzaron un dron hacia arriba, hacia el cielo, los terroristas lo vieron. Los terroristas utilizan, bueno, porque son zonas de difícil acceso, utilizan estas motos, utilizan pick-up, van totalmente armados, con metralletas, con todos estos cartuchos. Entonces, a pesar de que estos periodistas españoles iban acompañados de un convoy del ejército burkinés,
todas estas motos rodearon, yo entiendo que hicieron una maniobra envolvente, rodearon al convoy y los mataron a todos, ¿vale? Entonces, claro, ahí entiendo yo que el problema fue que en el momento que los terroristas vieron el dron sobrevolando, vieron una amenaza, vieron que ellos estaban aquí y salieron rápidamente y los mataron. Entonces, bueno, parece que fue Jenin, ¿vale? Que es el grupo yihadista que está vinculado a Al-Qaeda, bueno, pues el que asumió la autoría de estos atentados, ¿no? Bueno, esto es un poco, bueno, pues la zona esta, ¿no? De donde se encuentra. ¿Cuál es el problema? Que ya no solamente es que estos terroristas quieren acceder a Mauritania para tener salida al mar, quieren llegar a Senegal para tener salida al mar, sino que ya están dentro de Benín, de Togo, de Costa de Marfil, con lo cual por aquí tendrían también salida al mar y aquí sería todavía peor porque aquí nos encontramos con el Golfo de Guinea, que es la entrada de todos los tráficos ilícitos que vienen de Sudamérica. Entonces, bueno, nos encontramos con un caso especial, ¿no? En el caso de Chad, que saben que el presidente Idriss Déby murió. Realmente, bueno, pues hubo un periodo de inestabilidad, luego realmente nos estamos encontrando últimamente en África con muchísimos golpes de Estado. Hemos visto 2 golpes de Estado en el caso de Mali, en Guinea, en Chad. Entonces, ¿qué otro problema nos encontramos ahora vinculado con estos grupos terroristas? Pues la presencia de Rusia en África. El caso de Wagner, que me imagino que lo conocen. Entonces, Wagner ahora mismo es un grupo mercenario que está vinculado a Rusia, que está presente en Libia, que está presente en Guinea, que parece que va a estar presente también en Mali, según las últimas reuniones mantenidas entre el gobierno ruso y el ministro de Asuntos Exteriores maliense, que está en Sudán, en la República Centroafricana, en el Congo, Angola, bueno, como ven en todos estos colores, pero que curiosamente en Chad no estuvo. Y fíjense qué casualidad que el grupo que mató al presidente de Chad fue entrenado por el grupo Wagner. Y precisamente Chad se había opuesto a que Wagner entrara en su país. Curioso. Bueno, este es un mapa donde se ven, bueno, pues todo lo que serían los grupos terroristas en todos los países. Yo la verdad es que veo una África muy roja, donde están presentes en Túnez, en Argelia, en Mali, en Burkina, en Nigeria, todos estos colores en rojo son países donde están presentes todos estos grupos terroristas. Esta es otra diapositiva donde ven cómo principalmente aquí en Mali y en Burkina Faso todos estos puntitos pues son todos, bueno, pues todos los grupos terroristas que hay, aquí vienen en cada país, en Mali, bueno, todos los que hay, cada uno de los distintos grupos y todos los ataques que se han producido. Según el color, pues la pertenencia. Este es exactamente igual, los distintos grupos, llama mucho la atención, bueno, pues el caso aquí de Jenin, Estado Islámico en el Gran Sáhara, por aquí también bastante Al-Shabaab en Somalia, también ISCA en Mozambique, y así podríamos seguir viéndolo. ¿Está sonando algo? No sé. Ah, perdón. Bueno, aquí en 2001, está actualizado a este año, a 2001, no se ve Mali ni Burkina Faso. Tantísimos ataques terroristas que casi se pierde todo lo que es el territorio de Mali y de Burkina. Ya hemos visto las diapositivas anteriores en la que solamente quedaban libres de estos grupos terroristas las capitales, Bamako y Ouagadougou. Aquí he puesto lo que sería para debate, ¿se debe negociar con los yihadistas? En este mapa aparecen, bueno, pues todas las personas que están secuestradas. Hay que poner aquí que la hermana Gloria ya fue liberada, pero el resto, todos los que están verdes ya han sido liberados, ¿vale? Pero el resto todavía, desde 2016, 2015, 2018, siguen secuestrados. Distintas nacionalidades. Entonces, en Mali ahora mismo el debate es, dada la situación que se está produciendo de ataques terroristas, opción primera, negociar con los terroristas. Opción segunda, que salga Francia y que entre Rusia con Wagner, ¿vale? Ese es el debate que está abierto ahora mismo.
Entonces vimos cómo fueron liberados, bueno, pues el padre Luigi Macali, italiano, junto con otro italiano más, Sofía Petroni, que ahora la última noticia es que ha vuelto de nuevo a Mali, y bueno, pues hay una gran preocupación. Bueno, este fue un maliense que también fue liberado, ¿y a cambio de qué? Porque todo esto siempre es a cambio de algo. El precio fue muy caro. Estos 4 rehenes fueron liberados a cambio de 10 millones de euros y 204 terroristas liberados. O sea, 10 millones de euros para estos grupos terroristas que supone muchísimo más armamento. Y 204 terroristas que estaban en cárceles que estén fuera es una amenaza todavía mayor. Entonces, bueno, les pongo aquí que bueno, la última que fue liberada fue la hermana Gloria Cecilia Narváez, colombiana, que ha estado 3 años secuestrada en el sur de Mali. Cuando estuve en Burkina Faso pregunté cómo había sido el secuestro de la hermana Gloria. Me comentaron que era en la zona que está al sur de Mali, que es frontera con Burkina Faso, y comentaban que realmente no había sido un grupo terrorista, sino que fue un grupo de delincuentes locales, que lo que hacen es que ellos los secuestran y luego los venden a los grupos terroristas. Pero ellos no tienen la capacidad para tener 3 años pues, a estos rehenes con vida hasta que sean liberados y bueno, pues paguen el dinero. Después de la liberación de estos 204 terroristas, bueno, pues en este caso Jenin, que este es su líder, Gali, bueno, pues lo festejaron, aquí están los 204 que fueron liberados y realmente esto fue una gran victoria para estos grupos terroristas y evidentemente para Barkhane, que es la fuerza francesa que opera en el Sahel, pues realmente fue un mazazo impresionante. Estos son 2 de los principales que fueron liberados, ¿vale? Aquí viene un poco la biografía de quiénes son los yihadistas que fueron liberados a cambio de estos rehenes. Y luego algo que siempre me preguntan, dado que estos grupos terroristas, unos son franquicias de Daesh y otros son franquicias de Al-Qaeda, ¿hay enfrentamientos entre ellos? Sí. Y aquí, por ejemplo, les pongo las primeras imágenes de los enfrentamientos en Mali entre Jenin, que es uno de los grupos terroristas que son filial de Al-Qaeda, y Estado Islámico en el Gran Sáhara, que es el grupo terrorista que es franquicia de Daesh. Entonces, nosotros siempre lo que decimos es, ojalá se maten, porque mientras que luchen entre ellos, pues evidentemente al resto los dejan en paz. Pero esto no suele ser lo normal. Lo normal es que cada uno luche por tener un mayor territorio. ¿Tengo tiempo, Diego? Muy poco. Bueno, voy rápidamente. Junto a todo este problema del terrorismo nos encontramos, todo esto son las redes de tráfico ilícito, las redes de inmigración, las redes del contrabando. Este es un mapa italiano, perdón. Este es un mapa italiano donde vemos la ruta de la cocaína, cómo saliendo desde Sudamérica entra a través de Guinea-Bissau y de Guinea-Conakry y todos pasan por Bamako. Luego van a seguir la ruta a través de Argelia y llegan a Libia o a través de Marruecos y llegan a Ceuta y Melilla. ¿Y esto dónde llega? A Europa. Todo esto es tráfico ilícito, ¿vale? De los cigarrillos, del contrabando, de tráfico de armas, tráfico de cocaína, de inmigrantes, todo va a llegar a Europa a través de la ruta libia o de la ruta marroquí. Aquí viene un poco más el corredor. Este es un mapa brutal, que sería para detenernos un rato, pero no tenemos tiempo. Y ahora, ¿cuál es la respuesta? Ante todas estas amenazas que nos encontramos, principalmente provenientes del terrorismo yihadista y del crimen organizado, ¿cuál es la respuesta que tenemos? Pues bueno, pues principalmente tenemos la respuesta internacional. La primera operación que hubo por parte de Francia fue la operación Serval, que finalizó, y actualmente tenemos la operación Barkhane. Pero Francia actualmente lo que ha dicho es que si evidentemente Rusia entra con Wagner, Francia se va. Entonces, Francia ha estado luchando durante todos estos años. Actualmente tiene 5.000 militares. Bueno, aquí viene todo el despliegue de drones, aviones, helicópteros y de todo. Entonces, evidentemente, no podemos decir que haya sido un fracaso, porque si no hubieran estado ellos, evidentemente se hubieran hecho con más territorios del que ya se han hecho. Pero sí es cierto que la vía militar no es la única solución para solucionar el problema del terrorismo yihadista en el Sahel, sino que tienen que ir acompañadas de otras medidas que si queréis ahora después vemos en las preguntas que me hagáis.
Barkhane está muy contenta porque lo que es en el caso de Estado Islámico en el Gran Sáhara, todo esto ya está muerto, este fue el último, ¿vale? Y estos, por ejemplo, pues están capturados. Esto. Normalmente la mayoría son saharauis, ¿vale? En el caso de Estado Islámico en el Gran Sáhara. Aquí vemos el despliegue que tiene Francia en lo que es toda África. Y tenemos distintas misiones internacionales. La Unión Europea participa con el caso de la EUTM Mali, que es una misión de adiestramiento en el que participa España con 292 efectivos militares, bueno, que están en Culicoro y que de lo que se encargan es del adiestramiento, de la formación de las Fuerzas Armadas malienses, de los soldados malienses. Tenemos también el G5 Sahel, que está formado, bueno, pues por todos los militares, por todas las Fuerzas Armadas de los 5 países del Sahel, que realmente sería muy importante que tuvieran una mayor implicación, porque es cierto que sí, que ponen dinero, pero realmente no llega a ser efectiva porque siempre andan enfadándose en el sentido de que si tú pones más dinero, que si yo pongo más militares, y al final no llega a ser efectivo. Luego tenemos también la Operación de Naciones Unidas de Mantenimiento, la MINUSMA, la Operación Civil también de la Unión Europea, el G5 Sahel, el GARSI español, que también se encarga del adiestramiento en Burkina Faso de, bueno, pues de lo que son las Fuerzas Armadas burkinesas por parte de la Guardia Civil, y la Operación Barkhane, que la hemos visto anteriormente. Bueno, esta es de nuestro Departamento de Seguridad Nacional, una infografía donde se ven todo, está actualizada hace unos días, donde se ven todos los grupos terroristas, todas las misiones y operaciones de la Unión Europea, junto a otras operaciones que actúan. Aquí un poco más de lo mismo, voy rápido. La presencia de Estados Unidos, que parece que Estados Unidos no está presente en lo que es el Sahel, y vemos, por ejemplo, que tiene una base aérea muy importante en Níger, ¿vale? Y en distintos puntos, como veremos aquí, según los colores, está el AFRICOM, y está la US Navy, la Air Force y todo lo demás, que lo paso rápido porque no tengo tiempo. Bueno, esto un poco también de lo mismo. Barkhane, MINUSMA, y la última fuerza de intervención, Takuba. No es una fuerza de intervención de la Unión Europea, es una fuerza europea en la que Portugal participa y España no. España sí participa en la EUTM Mali, pero no participa, por ahora no participa en Takuba, que yo sí querría que participara. Pero por ahora parece que no participamos, pero vosotros sí, Portugal, aquí está, Portugal sí participa en Takuba. Bueno, aquí vienen todos los países donde están desplegados cada uno de ellos. Aquí les comentaba el problema que tenemos en el caso de que Wagner llegue finalmente a Mali, que nos encontraríamos que podrían llegar 1000 mercenarios, ¿vale? Ya ha habido problemas en Guinea, en República Centroafricana y demás. Aquí estarían todas las fuerzas desplegadas. Este es un mapa que es brutal, que está actualizado, donde vienen, bueno, pues todo lo que serían tanto los grupos terroristas, todos los que hay en África, como el despliegue internacional de respuesta a todos estos grupos terroristas. Y bueno, yo no me quiero extender más. Aquí os dejo una foto. Esto fue en Irak, en un helicóptero. Esto fue en Burkina Faso. Esto en algún lugar del Sáhara. Y esto con el presidente de la transición de Mali. Y nada, lo dejo por aquí porque creo que me he pasado muchísimo del tiempo. Darle las gracias a Diego y al observatorio. Quedo para las preguntas que me queréis hacer. Os dejo aquí mi correo electrónico y mi dirección de mi cuenta de Twitter. En LinkedIn también estoy. Y ya, si queréis, dejo de compartir la pantalla, Diego, y quedo para que me preguntéis, ¿no? Muchas Dejo de gracias. compartir. ¿Te parece? Sí, claro. Vale. Bueno, después de esta fantástica conferencia, bueno, sin embargo, vamos a las preguntas. Se han hablado de temas muy interesantes. Viva. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Gracias por su interesante y oportuna conferencia. Muy completa, muy pormenorizada. He corrido mucho. Corriendo mucho. Yo trabajo en la prevención de terrorismo desde los años 80 y por eso, en mi opinión, es una conferencia muy completa. Ha tenido la felicidad de estudiar en Madrid, en la Universidad Complutense, Universidad de Derecho,
y criminología también. Y he hecho mi tesis de maestrado y de doctoramiento sobre temas del terrorismo. Y creo que tenemos aquí un problema muy gordo, que es el problema que es muy difícil de contrariar, que es la facilidad de reclutamiento que estos grupos tienen. Porque estos jóvenes, como no tienen posibilidades de trabajo ni de educación, y quieren, todos los jóvenes quieren una identidad, todos ellos, y ellos le consiguen dar esta identidad. Si es un buen terrorista, fica muy bien visto, digamos, en su familia, en sus pares, en sus amigos, y esta cultura, digamos, cultura mala, digamos, de ingresar en grupos terroristas, nosotros occidentales tenemos mucha dificultad en contrariar en este espacio geográfico de su conferencia. ¿Cuál es su opinión en este tema? ¿Cómo podremos, digamos, hacer un poco de prevención? ¿Cómo podremos influenciar estos países, digamos, a una actitud diferente? Es muy difícil. Me gustaría decir, Sí, yo complicado. comentaba que evidentemente la respuesta ante estos grupos terroristas, la militar se tiene que llevar a cabo evidentemente, porque si no, como hemos visto, cada vez van ocupando más territorio, van matando a más gente, entonces sí tiene que haber una respuesta militar, pero esa respuesta militar tiene que ir acompañada de otras medidas. Primera medida, reconstrucción del Estado. Nos encontramos con estados fallidos. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir el Estado? Desde todos los ámbitos, desde el ámbito judicial. Tenemos que tener juzgados que funcionen. Tenemos que tener policía, por ejemplo, en el caso de Irak, el ejército español estaba formando tanto al ejército iraquí como a la policía iraquí. Yo recuerdo en Mali, al comienzo de los primeros años de terrorismo, cuando los malienses venían llegar las columnas yihadistas con las pick-up y con todas las metralletas y demás, salían corriendo. Porque claro, el sueldo que tiene un maliense son 50 euros al mes. Entonces, evidentemente, por 50 euros al mes, ellos no se jugaban la vida, porque además era un ejército pues, que no tenía ni un sentido de patria, ni un sentido militar, ni estaba preparado. Con lo cual, el adiestramiento que se está realizando por parte de la EUTM Mali es muy bueno en el sentido de que ahora ya sí hay capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, la vía militar hay que usarla, pero hay que reconstruir el Estado, lo que comentaba, tanto en el ámbito civil como en el judicial, como en el de formación de policía, porque el terrorismo viene muy retroalimentado por el crimen organizado. Todos estos grupos terroristas se financian no solamente de los secuestros, sino de todos los tráficos ilícitos que pasan por esta zona. Entonces, ahí hay que actuar contra estos grupos del crimen organizado, principalmente a través de la policía y de los jueces, que ahora mismo, pues evidentemente, pues no funcionan porque son estados fallidos. Luego hay que reconstruir el Estado también desde el punto de vista económico y hay que crear empleo. O sea, nos encontramos que estos problemas, muchas veces la radicalización que se produce en el Sahel no es la misma radicalización que nos podemos encontrar que se produce en Europa. Yo cuando estaba en Burkina Faso, en Bobo Dioulasso, le preguntaba a los chicos, claro, porque el wahabismo se ha multiplicado muchísimo, porque son personas que se encuentran sin ningún tipo de futuro. Entonces yo le preguntaba que si realmente había captadores, y decían, sí, pero ya no vienen al colegio. Dice, ya muchas veces se acercan a donde estamos y vienen a reclutarnos. Entonces, en la aldea ocurre todavía más, porque en las grandes capitales el tema está más controlado, pero en todas las aldeas que hay en el Sahel, el tema del reclutamiento es muy fácil. Son personas que no tienen expectativa de vida y si llegan estos grupos terroristas y te dicen que en vez de cobrar 50 euros al mes va a cobrar 3 veces más, pues te vas con ellos, con el del crimen organizado o con el que te ofrezca dinero, porque hoy lo primero para ti es llevar un plato de comida a tu familia. Y entonces ese es el gran problema que existe. Entonces, otro problema que yo también veo que existe es lo que yo llamo la poligamia institucional. Y la poligamia institucional es que nos encontramos con un montón de instituciones,
la Unión Europea, el G5 Sahel, la MINUSMA, Barkhane, Takuba, que cada uno actúa por su cuenta y no se hace de una forma coordinada. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues que realmente no sea operativo. Y luego, por ejemplo, también es muy importante que haya una mayor implicación de Argelia, porque Argelia hasta ahora, cuando ha habido una persecución en caliente desde Mali hasta Argelia, no ha dejado bueno, pues que se entrara en su territorio y se llevara a cabo la detención de estos terroristas. Entonces, sí sería necesaria una mayor implicación de Argelia. Entonces, ¿cómo prevenir la radicalización? Si me preguntáis en el Sahel, siempre desde el ámbito local. Hay que trabajar desde el ámbito local, porque en el ámbito local van a ser donde van a llegar estos grupos. Y el otro día un miembro de Guardia Civil, del Garsi, comentaba que el problema es que estos grupos, cuando llegan a una aldea, lo que hace es que directamente se llevan todo lo que hay en la aldea, de comida, de munición, de lo que sea. Cuando llegan a la siguiente aldea, pues los jefes tribales de esa aldea o negocian o saben que les va a pasar lo mismo que en la otra aldea. Entonces, claro, así evidentemente podemos llegar a un tercer golpe de Estado en Mali porque la población ya no aguanta más. En el caso de Mali, la población ya no aguanta más. Entonces, por eso está diciendo, fuera Francia, aunque es cierto que Francia lleva muchísimos años luchando contra el terrorismo yihadista, pero realmente en este tipo de estrategia tú no puedes estar en un país más de 10 o 15 años. Porque si durante 10 o 15 años tú no has vencido estos grupos terroristas, los civiles te ven como un grupo, como una potencia, como una ocupación. Entonces no puede estar tanto tiempo en un país. Entonces yo creo casi seguro que Wagner o Mali negocia con los terroristas, que es lo que está pidiendo la población maliense, o llegan los 1.200 mercenarios de Wagner a Mali, casi seguro. O una o otra, porque ahora mismo el descontento es, y aparte el gobierno de Bamako está muy preocupado porque los yihadistas están ya muy cerca de la capital. Entonces, si llegan ya a la capital, ya nos vamos a encontrar con otro Afganistán. Profe, te pido respuestas más cortitas y Perdón, objetivas perdón. para que podamos dar una oportunidad a todos. Perdón. Gracias, gracias. Perdón. Mais perguntas? Mariana, se quiseres podes falar. Joana, vais fazer? Ok. Sim, se puder fazer uma agora e depois faço outra. Muchas gracias a Pilar Rangel por su presentación. Perdona por el mío portuñol, pero tengo una cuestión sobre el Mali. En octubre de este año, las autoridades de Mali pidieron para negociar con los jihadistas, pero unos días después, el gobierno de Mali ha dicho que no quería eso. Mi pregunta es, caso estas negociaciones se realicen en el futuro, ¿qué tipo de negociaciones serán en su visión, opinión? Gracias. Muchas gracias, Joana. Es muy complicado el tema, lo hemos visto antes, no sé si has visto antes la presentación, donde realmente estos grupos terroristas se aprovechan del tema de los secuestros para autofinanciarse, pero claro, luego ahí está la respuesta de los distintos gobiernos, porque vemos que son extranjeros los que son secuestrados. Entonces, hay países que sí responden ante estos secuestros, bueno, pues llegando a una negociación y un acuerdo, y hay otros que no. En el caso de Mali, yo creo que la situación ya es tan desesperada que sí negociarán con estos grupos terroristas. Lo único que puede ser que ocurra es que las condiciones que estos grupos terroristas le pongan al gobierno pues no sean satisfactorias. Con lo cual, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que si el gobierno de Mali no llega a un acuerdo con estos grupos terroristas, pues al final va a ser Wagner el que va a entrar en Mali. Y Francia tiene que salir. La Unión Europea ya ha dicho, si Wagner entra, nosotros nos vamos. Pero ojo, Francia no se puede ir. Francia tiene muchos intereses en el Sahel. Lo que yo creo que podría hacer, no lo sé, yo de esto es algo que es un poco de perspectiva. Posiblemente podría cambiar sus bases y a lo mejor irse a Chad o a Níger, ¿vale? Posiblemente más a Chad, no puede salir de la región, porque tiene muchísimos intereses en el Sahel como antigua metrópoli, ¿no? de estos países que fueron sus antiguas colonias, ¿no?
Entonces, evidentemente, no pueden quedarse tampoco porque ya ha habido muchísimas manifestaciones en Bamako y en distintas ciudades de Mali en contra de Francia y de Barkhane y han pedido incluso el cierre de la embajada. Quedarse no se pueden quedar. Entonces, ahora la solución la tiene el gobierno y todo apunta que Rusia llega. ¿Vale? Después de la última reunión que hubo del ministro de Asuntos Exteriores maliense en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, todo parece indicar que sí, que llegarán. Es un problema, porque si vemos antes, ahora no lo tengo, el mapa que puse, pues Rusia estaría ya presente a nivel militar en casi toda África. Y ya tendría un pasillo que iría desde Libia, Argelia, Mali y Guinea y tendría salida al Atlántico por aquí y por el otro lado de África también tendría salida, viendo los distintos países en los que está presente. Entonces, muy preocupante. Eso, por ejemplo, para Estados Unidos es muy preocupante porque el Africón sí está presente también en África, ¿vale? Entonces, el tema de la negociación es muy difícil, porque si a mí me pregunta, yo te diría no, negociar nunca con los terroristas. Nosotros que venimos de los años de la lucha de ETA en España, mi familia es de militares y han estado luchando contra ETA, yo te diría que bajo ningún concepto hay que negociar con los terroristas, pero cada Estado, cada gobierno y cada país es libre de hacerlo o de no hacerlo. Y hemos visto las consecuencias. 4 rehenes y a cambio un montón de millones de euros y 200 terroristas fuera. Más la amenaza se duplica, se triplica. Muchas gracias, Joana. Mais questões? Temos aqui a Mariana, se não houver mais questões, aliás, possivelmente vou ler. Mariana pregunta, en su opinión, ¿la muerte de Idriss Déby tendrá un impacto importante en el NGBs en la lucha contra los grupos terroristas en la región del Sahel? Gracias. Bueno, yo lo he puesto antes, ¿no? En la infografía que ponía, lo decía, ¿no? Que era curioso, ¿no? Que precisamente a Déby quien la había matado había sido un grupo terrorista que precisamente había sido entrenado por Wagner. Y curiosamente, Déby precisamente lo que se había opuesto era a comprar armamento ruso. Entonces, un grave impacto importante. Realmente es que ahora todo el foco está en lo que sería Mali, Burkina Faso y Níger. Se puede decir que en la parte de Chad hemos visto la infografía, hay muchísimos menos ataques terroristas y Chad la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Entonces, yo no veo, más allá de que pueda haber un golpe de Estado o algo a nivel interno, o sea, lo que es en relación con todo lo que es el terrorismo yihadista en el Sahel, no le daría muchísima más importancia, sino algo más, un elemento más. Mais questões? Temos aqui também Mar Maltês, professor Manuel Maltês. Temos outra questão, portanto, El Lobão, peço desculpa, não sei o primeiro nome, ¿qué papel juegan las redes sociales en el crecimiento de realismo? Eduardo. Eduardo, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues hay que diferenciar, porque, por ejemplo, en el caso del terrorismo yihadista que vimos cuando el califato jugó un papel súper importante, y de hecho vimos como muchos occidentales, muchos europeos, viajaron a Siria e Irak al califato. En el caso de las mujeres fue lo que llamamos la seducción del Daesh, como había mujeres que a través de redes sociales, de chat y de distintas aplicaciones de internet, bueno, pues eran seducidas para viajar a estos países y luego cuando llegaban allí se encontraba que la idea del califato era otra totalmente distinta. En el caso del Sahel, no sé si la pregunta viene por ahí o no, es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, que he estado en Mali, en Burkina y demás, ellos usan mucho los móviles y usan mucho Facebook, pero por ejemplo lo que es Twitter, Internet y demás, no son medios y vías que están tan desarrolladas. Y el tema de la captación, de la radicalización es más de boca a boca. O sea, de llegar a una aldea, de dirigirte a alguien en persona y realmente realizar esta captación. Entonces la pregunta era
En el caso de Europa, sí. Ahora mismo se puede decir que la principal vía de captación y de radicalización son las redes sociales, en el tema del terrorismo yihadista global, pero en el caso del Sahel no concretamente, es más un tema personal. Doutora Mar Maltês tem, portanto, o aceno aquí no... Obrigada, Diogo. Hola, buenas tardes. Yo no tengo una pregunta, solamente quería saludar a Pilar. Muchísimas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Yo no tengo cámara, perdóneme, pero sí saludarla y agradecerle. Y, que bien habla español. Ah, sí, porque yo soy por la mitad española também. Mas com nacionalidade portuguesa. Saudar os meus colegas e queridos amigos do Observatório e dar mais uma vez os parabéns pela iniciativa. E em português também, eu por motivos de confidencialidade não posso partilhar, mas estou a gostar muito de ouvir, porque no terreno é exatamente isso que se sente e que se verifica. Portanto, mais uma vez, muitíssimas gracias. Muito obrigado. Temos também aquí Mafalda García. Me gustaría saber cómo vio la intervención de la Unión Europea en la gestión del conflicto en Libia y el impacto que tuvo en la región del Sahel tras la retirada de algunas de las facciones terroristas. ¿Cree que el UE ha dado la debida importancia en este factor? Bueno, realmente Libia es fundamental en el tema del Sahel como lo es el caso del Magreb. Realmente cuando empieza a haber los primeros problemas de terrorismo yihadista en el Sahel es después de la caída de Gaddafi, ¿no? Todo lo que fue el armamento y todo parte del ejército libio de Gaddafi, bueno, pues a través de estas fronteras que decimos que son muy porosas, pues llegaron a Mali y bueno, pues cuando empiezan a producirse pues los principales atentados terroristas. Entonces, en el caso de Libia es fundamental solucionar este conflicto. Yo siempre digo que no podemos tener un Magreb desestabilizado y ya tenemos el gran problema de Libia. Y es cierto que la Unión Europea se tiene que implicar mucho más en Libia y mucho más en el Sahel, porque el Magreb, y ahora Marruecos la verdad es que está en una situación muy buena porque tiene un nuevo gobierno, está todo muy estabilizado. Argelia, bueno, sigue con sus problemas, sus crisis internas y sus crisis sociales. Libia es un estado fallido, el más fallido que hay. Y bueno, y Túnez, pues ahí está. Hay que recordar que de Túnez salieron más de 2.000 combatientes a luchar al califato. Entonces, realmente tenemos que cuidar mucho nuestro Magreb, porque en el caso de Europa es nuestra frontera natural. Y no podemos permitirnos un Magreb desestabilizado, porque ya tenemos un Sahel que es, como yo digo, el polvorín de Europa. Nuestro patio trasero es el Sahel, y es un auténtico polvorín lo que tenemos. Si se nos desestabiliza el Magreb, será una bomba, pero total. Entonces, cierto, la Unión Europea se tiene que implicar mucho más en Libia, y la Unión Europea se tiene que implicar mucho más en el Sahel. Yo diría, España se tiene que implicar más en el Sahel. Pero bueno, eso ya es cuestión de gobierno, que aí são ellos los que toman las decisiones. Eu creio que já não temos mais questões, até porque estamos a chegar ao fim da nossa hora. Como referi inicialmente, estas sessões são um pouco diferentes dos webinários convencionais. São sessões mais próximas, onde existe mais tempo para debate, mas são são sessões mais curtas, portanto são uma hora, um regime rígido. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tenemos aquí nuestro presidente, profesor José Esteves Pereira. No, José Esteves, encantada. Tenemos Hugo Silva, estoy viendo a Hugo Silva. Hugo Silva es un actor muy importante español. Es un actor muy importante, muy guapo. Y he visto a Hugo Silva y digo, Hugo Silva. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a José Esteves. Ha sido un placer. Y lo que necesitéis quedo a vuestra disposición, ¿vale? Eduardo tiene mi correo electrónico, me tenéis en redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, y lo que necesitéis de lo que sea podéis contactar conmigo, ¿vale? Muy bien. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en el observatorio. Realmente hace falta más iniciativas como la vuestra. Y nada, daros las gracias por contar conmigo esta tarde. Muy agradable. Muchas gracias. Obrigada.
Chao. Adiós. Para os restantes, só antes de terminarmos, vamos ter ainda este mês, dia 25, e no dia 30, outras sessões. Portanto, nós depois contactaremos na sua instância. Portanto, gracias, professora, e buenas tardes. Gracias. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Chao, obrigada. José Esteve. Muchas gracias y obrigado. Obrigada. Obrigado. Diego, Con licencia. nos vemos. nos vemos. Y Joana, y Hugo Silva.